Muchas gracias, Pablo. A todos, bienvenidos a esta cuarta sesión del Café Filosófico. Quiero pues en especial agradecer a la Fundación Cultural Entre Líneas, que es donde adelantamos el proceso de formación, a la librería Umbral, que como ya lo dice Pablo, se convierte en un espacio que permite especialmente poner a jugar la cultura. Y he querido hacer dos agradecimientos muy especiales el día de hoy. El primero a mi maestro, a Carlos Mario González Restrepo, porque mucho de lo que voy a enunciar y de lo que he empezado a arriesgar en este espacio tiene que ver con el encuentro con él, con la posibilidad de empezar a arriesgar una palabra pública que tuvo muchas inquietudes, como lo comentaba en la primera sesión, pero que allí hubo siempre un impulso que me permitió decantar un horizonte vital. Y por otro lado, un agradecimiento muy especial también a Néstor, a Daniel y a Gabriela, con quienes leímos hace poco detalladamente de nuevo las meditaciones, y porque algunas de las reflexiones que voy a poner acá tienen que ver con ese diálogo que sostuvimos. Y pues bien, quiero empezar el día de hoy con dos citas. Una referencia a un filósofo colombiano que es Danilo Cruz Vélez, y otra referencia a María Zambrano a propósito de un comentario que hace de ese texto que es un clásico de la filosofía, que es el capítulo 7 de la República de Platón. Danilo Cruz Vélez: se ha observado a menudo que la filosofía es la única forma del saber que puede volverse sobre sí y convertirse a sí misma en tema de meditación. Tal observación ha surgido en el horizonte de la pregunta por el ser de la filosofía. María Zambrano: la fuerza que origina la filosofía allí, en el mito de la caverna, es la violencia. Admiración y violencia juntas, como fuerzas contrarias que no se destruyen, nos explican ese primer momento filosófico en el que encontramos ya una dualidad y tal vez el conflicto originario de la filosofía: el ser primeramente pasmo extático ante las cosas y el violentarse enseguida para liberarse de ellas. Y he querido partir de esas dos referencias porque después de todo se trata de un café filosófico y hacía falta traer a colación el ser mismo de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Por un lado, para dar cuenta de esa reflexión, uno podría partir de un concepto que estructuró Husserl, que es un filósofo alemán, que es el de actitud natural. Todos nosotros tenemos o nos desenvolvemos en la cotidianidad en el marco de esa actitud que supone que tiene una serie de supuestos bajo los cuales estructuramos la vida. El primero es que en nuestra vida cotidiana no aparece de ninguna manera el problema de la posibilidad del conocimiento. No hace parte de la disposición de la actitud natural, sino que más bien partimos del supuesto de que las cosas son inmediatamente asequibles, que podemos comprenderla casi que sin ningún esfuerzo, y que todo lo que se revela a nuestra sensibilidad y a nuestro entendimiento puede ser objeto directamente de comprensión. Y en ese sentido, el mundo y sus objetos, el otro y sus rasgos, el propio ser y sus enigmas, va marcando una serie de incomprensiones que tiene toda una serie de consecuencias que podemos pensar en un momento. E incluso la actitud del científico es una actitud que da por supuesta la posibilidad de comprender el mundo y sus objetos, la posibilidad de comprender el propio ser y la posibilidad de comprender al otro sin que se haya sacado o se haya hecho explícito los supuestos bajo los que se estructura esa posibilidad. Y en ese sentido, la actitud natural aparece como distinguida de la actitud filosófica
tanto como los griegos, y lo pensábamos quizás en el primer café filosófico, distinguían entre esa vida mutilada que habitualmente desarrollamos, esa vida sin examen que Sócrates interrogaba, y esa vida transfigurada que supone la conmoción profunda del saber filosófico en la vida concreta. Y entonces, ¿qué se podría decir que es la filosofía? ¿En qué consiste la filosofía? La filosofía, como lo dice Danilo Cruz Vélez, tiene esa extraña cualidad de que puede devolver sobre sí misma la pregunta. Y a diferencia, por ejemplo, del saber científico que estructura su campo de conocimiento sobre una serie de supuestos que no se interrogan, y cuando se interrogan cambia precisamente la disposición, la filosofía está toda hora intentando poner de presente la pregunta por su propia esencia. Y uno podría hacer un barrido histórico bastante infructuoso para darse cuenta de la multiplicidad de definiciones de lo que la filosofía es. Yo quisiera señalar que en el centro de la filosofía hay por lo menos 3 problemas fundamentales. El primer problema fundamental es la posibilidad de disponerse, y eso ya es una actitud filosófica, a interrogar la propia vida en todo lo que tiene de su relación con los otros y en su ejecución práctica. Los griegos preguntaban cómo he de vivir bien. Más adelante la pregunta se radicalizó al decir cómo he de vivir, y quizá la filosofía contemporánea formula muy tajantemente la pregunta, por ejemplo Camus, diciendo de manera hiriente, ¿he de vivir? El primer campo de la filosofía, entonces, en el que no me voy a detener, es el campo que interroga por la ética, por la pregunta por el cómo he de vivir, por esa pregunta que los ejercicios espirituales en la antigüedad griega intentaron atender más que resolver. Pero hay 2 preguntas más, 2 problemas esenciales de la filosofía que no hemos abordado aún en este café filosófico y que quizás hoy podamos emprender, digamos, en el camino. Con María Zambrano uno podría recordar que la filosofía comienza con el asombro que se presenta en el sujeto que a su vez se conmociona. Asombrarse quiere decir en todo caso y en primer lugar reconocer la ignorancia frente a la multiplicidad de objetos del mundo, reconocer la ignorancia frente a los otros, reconocer la ignorancia frente al propio ser. No puede existir disposición filosófica si en el centro del sujeto no se abre la posibilidad de ese vaciamiento que señala de manera también vertiginosa, no sé. No sé frente al enigma de la muerte, no sé frente al enigma del mundo, de los objetos y de los átomos, no sé frente a lo que yo mismo soy, no sé frente al enigma del amor. Y cuando aparece ese movimiento del reconocimiento del no saber, el sujeto reconoce en segundo lugar que todo esto que era lo más familiar, que es lo más habitual, que parece lo más cotidiano, en realidad, para volverlo a decir con Heráclito, está lleno de dioses. Y los griegos no entendían dioses en sentido metafísico, etcétera, sino entendían aquello que nos conmociona, generando una sensación de placer o displacer. El mundo está lleno de dioses que se revelan como enigmas. Por eso para los griegos, Eros es un dios, en el sentido de que la potencia de Eros siempre aparece como enigmática. Este reconocimiento de lo más inhabitual y de lo que se desconoce genera un efecto inmediato que ya es un efecto propio de la actitud filosófica, y es que da cierto desequilibrio. Si yo creo saber sobre una buena cantidad de cosas, pues desenvuelvo la vida a partir de esos supuestos. Pero en el momento en el que reconozco que no sé, aparece el vértigo en términos de desorientación. Y en ese sentido, la filosofía intenta, a partir de ese primer momento, arriesgar la sensibilidad y el pensamiento a una respuesta frente a los enigmas fundamentales.
Si la filosofía se detuviera únicamente en ese pasmo extático, en esa incapacidad para enunciar frente a aquello que hace pregunta, la filosofía no sería cuanto es, sino que viene ese movimiento que señala María Zambrano, que es un movimiento de violencia, porque ante el reconocimiento de la admiración de todo lo que hay de enigmático en el mundo, el filósofo realiza un segundo paso, que es un paso de violencia por intentar ubicar el fundamento. Y ese paso de violencia, ese, digamos, intentar ubicar aquello que podría explicar todo esto que es heterogéneo, múltiple, cambiante, lleno de matices, es un intento por ubicar alguna idea, vamos a ver con Descartes, alguna idea certera a partir de la cual poder volver a orientarse tras ese vértigo y esa conmoción inicial. Supone entonces la filosofía la estructura de la esperanza. Esa estructura de la esperanza de la que habla Tomás de Aquino en la Suma Teológica y que señala que solo por la estructura de la esperanza el sujeto que se ha conmocionado y que se ha asombrado se lanza de nuevo al intento de comprender todo cuanto es. Y en esa búsqueda del fundamento, aquello que le permite al filósofo intentar ubicar un horizonte, un método, un camino, es la razón, pero la razón con sensibilidad, ¿no? Aparece la disposición anímica de inicio. Cuando estamos en el ámbito de la pregunta por el fundamento, estamos frente al segundo campo de la filosofía, la ontología. ¿Qué es aquello que subyace a toda esta experiencia heterogénea y múltiple? ¿Qué es aquello que subyace a mi propio ser, que varía en los más cambiados estados de ánimo, que varían los pensamientos? ¿Qué es aquello que se podría encontrar como fundamental? ¿Qué existe como fundamental? Pregunta la ontología. ¿Qué consiste? O para decirlo con Heidegger, ¿cuál es el sentido de todo cuanto es? Esa segunda pregunta, sin embargo, apareció doblemente interrogada por la filosofía moderna. Porque la filosofía moderna, que es quizás donde nos vamos a instalar el día de hoy, hace una pregunta que es fundamental, que devuelve a los antiguos metafísicos un interrogante bastante agudo, y es: ¿verdaderamente es posible comprender ese fundamento? ¿Nuestra limitada razón podría dar cuenta de tal? ¿O aún más, ese fundamento existe? ¿O todo cuanto es fragmentario, más bien múltiple, y somos incapaces de encontrar aquello que redondee? Y cuando preguntamos entonces si es posible conocer el mundo y sus objetos, el propio ser, el otro y sus rasgos, aparece la pregunta fundamental de la epistemología. Epistemología, ontología y ética son el centro del pensamiento filosófico. En este café he querido detenerme en la ontología y en la epistemología a partir de un pensador que se atrevió a dudar de todas las cosas. Ese pensador es René Descartes. He querido detenerme en el texto de las Meditaciones, pero únicamente, como ya va siendo habitual en este espacio, en la primera meditación y en un fragmento de la segunda, para intentar dar cuenta de lo que allí se menciona e intentar interpretar por propia cuenta. Hay que atender entonces a la figura de Descartes. Descartes, el genial Descartes, se posiciona frente al saber filosófico, dice él mismo en el discurso del método, con una inteligencia común. Descartes señala que él no cree ser especialmente un genio, que él no cree ser una gran memoria, que él no cree ser un sujeto especialmente capacitado por alguna suerte de don, sino que todo cuanto hace en su trabajo filosófico tiene que ver con una única cosa: proceder metódicamente.
es el método lo que le permite a Descartes abrirse al pensamiento filosófico de una manera absolutamente genuina. El método que Descartes utiliza no es un método, y él mismo lo señala en el discurso del método, que enseñe una forma de proceder generalizada, sino que más bien enseña su propio camino para que nosotros a su vez podamos retomar cosas de allí y ver cómo emprender el propio. Y volvemos entonces sobre Descartes, no tanto para repetir lo que en las universidades se suele señalar, sino para intentar, a partir de esa primera y ese fragmento de la segunda meditación, comprender los propios enigmas. La actitud de Descartes frente a la modernidad, la actitud que instala también en parte la modernidad, es una actitud bastante singular. Hay una tendencia en la modernidad que busca anteponer al sujeto y al ser humano sobre Dios. Y eso se va a expresar en diferentes formas. La búsqueda del autogobierno en lo político, la búsqueda de la autonomía en la moral, que se desarrollará tan precisamente en Kant, la búsqueda de la autosustentación en lo económico, la búsqueda de la autoconstatación en el saber y en la ciencia, y la búsqueda de la autojustificación en materia de religión. Es un movimiento propio de la modernidad que va a ir al protestantismo. Y de todas esas características, como lo mencionaba, a mí me ha interesado centrarme en la manera en la que Descartes va a intentar hacer la autoconstatación en el ámbito del saber y en el ámbito de la ciencia. Dice Descartes, abro comillas, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión para ponerlo en duda. Este fragmento permite entender además lo que Descartes va a añadir de novedoso al ámbito de la filosofía. Y eso que va a añadir como novedoso es una búsqueda, como dice Stanislao Zuleta, de la certeza. Es un intento por encontrar un conocimiento no solo que diga algo sobre el mundo, sino que sea un conocimiento indubitable. Podríamos decir por el momento que la búsqueda de certeza por parte de Descartes tiene que ver con la búsqueda de un fundamento que sea absolutamente indubitable y que le permita y le sirva de punto arquimédico para poder emprender su camino. Y esa búsqueda del fundamento indubitable, que es una búsqueda ontológica, aparece primero mediada entonces por esa disposición y esa pregunta de qué me es posible conocer. Y para ello, Descartes va a ofrecer una serie de niveles en la duda que son quizás ya un clásico de la filosofía. Y no por ello dejan de ser asombrosos. El primer nivel, la duda sobre los sentidos. Alguna vez conversando sobre este fragmento, alguien mencionó de manera directa: ¿de verdad vamos a dudar de los sentidos? Mucho de cuanto conocemos o creemos conocer parte de eso que es la sensibilidad. Y ahí viene un ejemplo que me parece siempre muy sencillo pero muy claro, y es que a todos nos ha pasado caminando por la calle que alzamos el brazo, saludamos enérgicamente, y cuando la persona se aproxima nos sentimos completamente avergonzados porque no era la persona que uno creía que era. Los sentidos engañan. Engañan tanto como para haber hecho creer durante largo tiempo que la Tierra era plana. Los sentidos, dice entonces en primer lugar Descartes, podemos escuchar mal, podemos sentir de manera errónea, pueden engañarnos.
Y entonces Descartes hace un primer movimiento que ya nos deja en bastantes aprietos. No podemos encontrar ese fundamento indubitable en la percepción que tiene que ver con los objetos externos. Hay algo allí que no me permite encontrar un fundamento certero. Pero Descartes dice, bueno, tranquilos. Y pone un segundo nivel. Ese segundo nivel se vincula con el ámbito de la percepción interna. Descartes señala que en muchas ocasiones nos encontramos seguros de lo que está sucediendo, tanto como cuando sentimos quemarnos en un sueño o como cuando sentimos la lluvia en él. Y entonces pone ese argumento, también absolutamente genial, que es el argumento del sueño y la vigilia. ¿Cómo puedo yo distinguir claramente, precisamente, entre el dormir, entre el sueño, el soñar y el estar despierto? Si tantas veces cuando sueño pienso que todo es realidad. La percepción interna ha caído. Descartes, sin embargo, dice, como buen moderno, tranquilos. 2 más 2 serán 4, aun cuando duerma o aun cuando esté en la vigilia. Y lanza el tercer nivel de la duda, quizás el más ingenioso de la obra de Descartes. ¿Y qué tal que existiera un genio maligno que me hace creer que 2 más 2 es 4 cuando no hay tal? ¿Qué tal que hubiera un genio maligno, un gran otro, que se apropiara poco a poco de los hilos de toda mi percepción, haciéndome ver todo el tiempo cosas equivocadas? Pero aún más, que me hiciera errar en aquello que aparece como aparentemente indubitable, que sería la matemática. Hasta allí, la posición de Descartes es una posición auténticamente filosófica porque abre directamente a la ilusión y a la incertidumbre. Aproximadamente 7 años antes de que se publicaran las Meditaciones Metafísicas, Pedro Calderón de la Barca escribía La vida es sueño. Ese texto que podría leerse a la par de las Meditaciones y en el que Segismundo, el personaje principal, ha sido capturado por parte de su padre y puesto y encerrado dentro de un palacio en una suerte de mentira, porque la profecía señala que si Segismundo fuera rey, de manera inmediata sería un tirano. Una buena noche, el rey se dispone a intentar probar a Segismundo y entonces le da una pócima para que Segismundo pueda estar en un sueño en el que podría ser rey para ver cómo se comporta. Y lanza el primero de los fragmentos que quisiera leer, Segismundo. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Más adelante, el mismo Segismundo, después de interrogar si está en el lugar de la vigilia o está en el lugar del sueño, cuando la pregunta se ha instalado en él sobre lo que constituye la realidad, va a lanzar a este segundo apartado. Miradme otra vez sujeto a mi fortuna, y pues sé que toda esta vida es sueño, idos, sombras, que infringís hoy a mis sentidos muertos, cuerpo y voz, siendo verdad que ni tenéis voz ni cuerpo. Ya os conozco, y sé que os pasa lo mismo con cualquiera que se duerme,
Para mí no hay fingimientos, que desengañado ya, sé bien que la vida es sueño. Es muy interesante traer ese fragmento a colación porque se encuentra profundamente vinculado con aquello que nos deja la primera meditación de Descartes. Esa sensación que tras aplicar metódicamente la duda señala no hay fundamento estable. No puedo distinguir entre el sueño y la vigilia. No puedo saber si esto es ilusión o realidad. Pero aquí es precisamente donde Descartes va a lanzar un segundo razonamiento en el que se puede entender en primer lugar la diferencia que hace María Zambrano entre el poeta y el filósofo. El poeta, en este caso Calderón de la Barca, se detiene en el éxtasis que le produce la multiplicidad y la heterogeneidad del mundo, y además lo recrea, por ejemplo, en la obra. Mientras que el filósofo, en ese movimiento violento, va a intentar arriesgar algo que le sirva de fundamento para describir eso que aparece como múltiple y heterogéneo. Y en segundo lugar, podemos entender la manera o lo que nos deja Descartes en este breve fragmento. A mí me parece absolutamente brillante porque sin atender una crítica de toda la tradición, Descartes en un movimiento de pensamiento logra dejar la tradición por fuera y establecer o intentar establecer un fundamento que sirva más precisamente que la principal corriente de la filosofía que le había antecedido, el realismo. El realismo, en términos filosóficos, está muy cercano de la actitud natural, aunque no sea lo mismo. ¿Por qué? El realismo supone que todas las cosas se pueden conocer. Supone que cada cosa tiene una esencia y que es accesible al pensamiento, y que entonces lo que deberíamos hacer es intentar captar la imagen de las cosas, y esa imagen es fundamentalmente el concepto. Y en ese sentido, el realismo parte de la posibilidad y de la creencia de que la verdad está constituida por la adecuación de mi pensamiento a las cosas, pero mediado por esa imagen que es el concepto. Lo que va a hacer Descartes con este movimiento que acaba de desarrollar y con el que va a continuar es interrogar la posición realista y poner en primer plano al sujeto. Y lo hace de una manera que es maravillosa y que se encuentra ya en la segunda meditación. Pensemos primeramente en la conmoción de lo que acaba de producir en esa meditación, y recordemos que la meditación es un ejercicio espiritual, ¿no? Como veíamos con Pierre Hadot. En esa meditación dice Descartes: supongo pues que todas las cosas que veo son falsas. Estoy persuadido de que nada de lo que mi memoria, llena de mentiras, me representa, ha existido jamás. Pienso que no tengo sentidos. Creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar son ficciones de mi espíritu. ¿Qué, pues, podrá estimarse verdadero? ¿Acaso nada más, sino esto, que nada hay cierto en el mundo? Se siente allí directamente el vínculo con Calderón de la Barca, ¿no? Hay una sensación común que comparte la época. Pero Descartes va a dar un paso adelante en la meditación y va a señalar esto que es fundamental. Dice: yo puedo dudar del contenido de mis sentidos. Puedo dudar de que los colores que observo sean los colores que corresponden a este espacio. Puedo dudar de que las personas que me circundan estén allí. Puedo dudar de lo que estoy enunciando, pero de lo que no puedo dudar es del mismo hecho de que estoy dudando. Ese movimiento es un movimiento fundamental para Descartes porque va a permitirle afirmar lo siguiente. Bueno, anticipo. Si dudo, es entonces porque pienso. Y si pienso, es porque soy, así sea por ese instante evanescente, como dice Lacan,
en el que pienso. Dice entonces Descartes, muy lejos de eso que reduciría todo el ámbito de un racionalismo frío: ¿qué soy, pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere y también imagina y siente. El fundamento para Descartes entonces va a ser precisamente el sujeto en tanto que piensa. Y la filosofía moderna y el discurso de la ciencia en la modernidad va a tener que ver con ese sujeto que permite cierta estabilidad en tanto que fundamento certero para rehacer el mundo. No voy a entrar allí con eso. Ahora, con eso Descartes ha desplazado algo que es bien importante, porque la palabra sujeto, subjectum, era una palabra que se había utilizado no siempre para referir al ser humano. La palabra subjectum en el pensamiento medieval era Dios. Dios era el subjectum, la cosa fundamental que sustentaba todo cuanto es. Para los griegos estaba la idea misma de substancia, ¿no? Aristóteles señalaba en las cosas, como lo mencionaba hace un rato, hay una substancia que constituye una suerte de esencia que puede ser comprendida por el pensamiento. Pero Descartes lo que hace es desplazar el subjectum y empezar a llamar al ser humano sujeto. Y esto va a ser muy interesante porque habría que preguntarse por qué seguir pensando a Descartes en nuestro tiempo. Y a propósito, señala Zizek, un espectro ronda la Academia Occidental, el espectro del sujeto cartesiano. Todos los poderes académicos han entrado en una santa alianza para exorcizarlo. La posmodernidad, para quienes el sujeto es una pura ficción creada por el discurso. Los teóricos de la comunicación como Habermas, que le reprochan que sea esto un monólogo y no un diálogo. Los ecólogos profundos que señalan y le acusan a Descartes ser el fundamento de la destrucción de la naturaleza. Los marxistas ortodoxos que lo acusan de ser el fundamento de la ilusoria libertad burguesa. Las feministas que ven en el pensamiento asexuado del sujeto cartesiano el fundamento del patriarcado. Descartes sigue estando en el centro de las discusiones contemporáneas y no hay filósofo al que no le haya reprochado en la contemporaneidad ser demasiado cartesiano. Y entonces habría que pensar con Zizek, una cosa que es bien interesante. Bueno, ¿y por qué no sacamos directamente eso que sigue haciendo malestar en la formulación cartesiana? ¿Por qué no lo pensamos y lo asumimos dentro de la escuela, digamos, o dentro del ámbito de la tradición moderna? ¿Qué es lo que Descartes verdaderamente enuncia? ¿En qué nos podemos separar de él? Pero ¿cuántos de esos reproches no son reproches ilusorios? El pensamiento entonces en Descartes es el fundamento certero que le permite de alguna manera establecer el ámbito del conocimiento del mundo, de los otros y del propio ser. Y eso es fundamental porque es un concepto, el ámbito del encuentro con el pensamiento, en tanto que se dubita, en tanto que se piensa, es un encuentro inmediato. Si yo pienso en las cosas del mundo las tengo que pensar a través del mediador, el concepto. Si pienso en los otros, tengo que pasarlo también por una mediación. Pero lo que encuentra Descartes es que hay un fundamento que se me revela como una verdad de orden inmediato. Pienso, con independencia del contenido de ese pensar que podemos problematizar. Y entonces, en ese encontrar por parte de Descartes el ámbito del pensar, hay un movimiento que es fundamental y es que el sujeto aparece durante un momento que es puntual y evanescente. Descartes lo dice en la segunda meditación. Solo en el momento en el que pienso puedo tener esa certeza. En el momento en el que no estoy atendiendo a ese acto mismo del pensar, la certeza se desvanece. Lacan va a retomar eso en La ciencia y la verdad para señalar precisamente que el sujeto cartesiano es puntual y evanescente, pero en segundo lugar,
que el sujeto cartesiano aparece como un real en el sentido de un residuo de lo que quedó después de la duda metódica. Apliqué la duda metódica a todo cuanto es y lo único que quedó como residuo, pero al mismo tiempo como fundamento indubitable, es el sujeto. Y ese ámbito del pensamiento para Descartes nos permite entender con Schopenhauer una afirmación fundamental. Leo a Schopenhauer en El mundo como voluntad de representación. La existencia de las cosas está condicionada por quien las representa, y por esta razón el mundo solo existe como representación para un sujeto cognoscente. Descartes ha inaugurado la tradición propia de la filosofía moderna, que es el idealismo. Los filósofos contemporáneos no se han logrado salir por completo del problema. Heidegger sigue interrogando tanto a la tradición realista como a la tradición idealista. Lacan hará lo propio. Peirce intenta resolver el problema. Pero hay en la formulación lógica cartesiana algo que a mí personalmente me parece lógicamente muy fundado y difícil de refutar. Y la pregunta entonces que hay que hacerle a Descartes para abandonarlo allí y poder traerlo ahora y entonces, ¿qué es el pensamiento? Luego de un periodo, de un momento de relativa tranquilidad en la que se ha logrado encontrar un fundamento estable, hay que preguntarle a Descartes, pero separarse de él, en qué consiste el pensar. Descartes va, a pesar de encontrar el fundamento del pensamiento, poner en el pensamiento toda la tradición metafísica, cosa que piensa, y en tanto que cosa va a ser tematizado el ámbito del pensar como cualquier objeto. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos atender a las profundas contradicciones que implica el ámbito del pensar? ¿Cómo podemos intentar explicitar ese fundamento que por lo menos lógicamente a mí me parece bien fundado? A propósito, señala Agustín de Hipona en las Confesiones: yo confieso, Señor, que hallo aquí bastante dificultad y la experimento en mí mismo, pues me cuesta mucho trabajo el entenderme a mí. No intento ahora averiguar las regiones en que se divide el cielo, ni medir lo que distan entre sí los astros, ni entender el equilibrio de la tierra, sino saber lo que soy yo mismo, pues yo, según que soy alma, soy el que me acuerdo y tengo memoria. No es de admirar que no alcance ni llegue a entender todo aquello que se distingue de mí, pero ¿qué cosa puede haber más cerca de mí que yo? Con todo esto no puedo acabar de entender lo que pasa en mi memoria, que es parte de mi ser, y sin ella no fuera todo lo que soy. Y dice otro idealista más adelante, Schelling, sobre la esencia de la libertad humana: esta es la tristeza que se adhiere a toda vida mortal, una tristeza que sin embargo nunca llega a la realidad, sino que solo sirve a la perdurable alegría de la superación. De ahí el velo de la pesadumbre, el cual se extiende sobre la naturaleza entera. De ahí la profunda e indestructible melancolía de toda vida. Solo en la personalidad está la vida, y toda personalidad se apoya en un fundamento oscuro que, no obstante, debe ser también el fundamento del conocimiento. La manera en la que Schelling trae a colación este apartado, al igual que Agustín, me pareció fundamental para ilustrar varios puntos. Primero, que no basta con haber encontrado ese fundamento indubitable que es el pensamiento como reconocimiento inmediato para salir del embrollo. Y que en ese sentido el pensamiento filosófico siempre tiene la genialidad de volver a abrir el interrogante y retomarlo en un espacio donde puede entrar en un vértigo, en un vacío más profundo. Hay que entonces abrirse de nuevo a la pregunta por el pensamiento y es necesario volver a pensar. En segundo lugar, que como lo dice Agustín, por ser lo más inmediato
es lo más difícil de pensar. Freud, Heidegger tenían una frase muy parecida, voy a decir como salga, y es que quizás lo que es más inmediato y lo que más resulta difícil de pensar, lo que nos es más cercano, es quizás lo que tiene mayor dificultad para el acceso, porque pareciera que ya estamos instalados allí. Y en ese sentido, entonces, aparece la dualidad del sujeto cartesiano. El sujeto cartesiano que por un lado sirve de punto de certeza para todo el discurso científico que se va a estructurar durante la modernidad. Y habrá que revisar la concepción de Descartes sobre las mareas, la concepción de Descartes sobre los astros y el universo, su disputa con Galileo, para poder entender en detalle todo lo que logró estructurar paso a paso a partir de ese fundamento indubitable. Pero por el otro lado, ese sujeto que sirve como fundamento certero, a su vez aparece como enigma. Aparece como un enigma que nos dice Schelling es por un lado el fundamento de todo el conocimiento, pero en el fondo pareciera estar infundado, esa personalidad que aparece con un fundamento oscuro. ¿Qué quiere decir ahora sí yo pienso? El pensamiento nos trae a su vez varias contradicciones y voy dejando aquí algunas de las preguntas que pueden servir para la conversación. La primera, el pensamiento aparece en la formulación cartesiana como ilimitado. Aparece como capaz de ensancharse siempre, como lo recuerdan las hipótesis científicas y la poesía. El pensamiento va redondeando el mundo, como señalaba Wittgenstein, los límites de mi lenguaje, dado el pensar, son los límites del mundo. Y en ese sentido, a su vez, aparece la crudeza, la antinomia, de que ese pensamiento es una infinitud incompleta. Steiner la menciona como una infinitud incompleta porque a pesar de que todo cuanto existiría, como recuerda Schopenhauer, está mediado por el ámbito de ser mi representación, sin embargo los grandes enigmas que han atravesado la historia de la humanidad, el ser, Dios y la muerte, aparecen siempre como imposibles para la respuesta. No se encuentra respuesta satisfactoria. En segundo lugar aparece otra tensión, y es que el sujeto es solo en ese instante evanescente en el que piensa. Pero ¿qué es, jugando con Lacan, ese espacio en el que somos y no pensamos? ¿Qué es lo que acontece en ese momento? Y finalmente, les devuelvo la pregunta allí, ¿cómo poder salir de esa primera persona del singular? ¿Cómo puedo tener certeza del otro, de la realidad, sin poner, como lo va a hacer Descartes casi afanadamente, la idea de Dios? ¿Cómo puedo salir de ese espacio que supone solo mi primera persona, que supone solo lo que le reprochan los habermasianos, este monólogo, pero que es el monólogo en el que de alguna manera puedo tener certeza? El problema del solipsismo. Pues bien, con esta introducción al café filosófico, quiero que empecemos a conversar. Les voy a pasar, mientras vamos conversando, unas hojitas para que podamos, para que ustedes las lean. Bien, como hemos pensado, vamos a hacer entonces intervenciones de a 3 para que podamos ir tomando apuntes. También me han comentado algunos que me pareció interesante que podamos hacer un corte en un momento particular, por más que la conversación esté todavía un poco animada, para dar como el espacio de cierre y que sigamos igual conversando cuando se haya dado, digamos, como el espacio de finalización. Entonces, les escucho. O sea, ¿cómo tengo esa distinción y esa claridad de haber salido del solipsismo? Al igual que con la vigilia y el sueño, solo el despertar es lo que me da la claridad y la distinción
desde dónde estoy. ¿Qué sería ese despertar? ¿Qué sería lo que me sacaría del solipsismo? Gracias, ¿Eso Dani. es posible? ¿Quién más quisiera animarse? Si no, vamos empezando a partir de ahí. Bien, Diego. Sí, no, yo me quedé pensando realmente si no es una premisa demasiado atrevida hablar del engaño de los sentidos. Porque, digamos, en el mundo de realidades hay una brecha enorme entre el engaño y el equívoco. Plantearse desde una premisa así, pues digamos, tal vez no sienta un marco lo suficientemente claro como para avanzar sobre eso. Gracias, Diego. ¿Quién más? También recuerden que pueden ir conversando. Apoyo esa tesis en el sentido de que pareciera una premisa de generalización. El solo hecho de que haya confundido a una persona ya daría por hecho que me engañó los sentidos y que no, en realidad no son fuente de conocimiento. Creería que sería una generalización indebida en el sentido de que solo toma por supuesto un ejemplo que pues es muy válido, pero que en sí no refleja en realidad lo que los sentidos nos pueden aportar para dar cuenta de lo que es un objeto. Bien, ahí creo que tenemos 3, entonces vamos conversando. Quiero detenerme en la segunda, que va en la misma vía. Yo creo que lo fundamental allí para captar el movimiento cartesiano en torno a los sentidos es tener presente lo que está buscando. Descartes quiere un fundamento que sea indubitable. Y si hay solo una excepción que permita dubitar del momento particular, no aparece como fundamento. Entonces, en la exigencia misma de Descartes está la posibilidad de poner en juego el lugar de los sentidos. Ahora, hay un segundo lugar que a mí me parece y uno podría ayudar, serviría para explicitar, que es una disputa del inicio de la modernidad y que va a ser la disputa por un lado entre Bacon y por el otro lado Descartes. Bacon va a intentar fundar todo el ámbito del conocimiento en todo cuanto tiene que ver con los sentidos. Y por el otro lado Descartes va a intentar ubicar premisas o axiomas, y fíjense que el primer axioma en últimas es el supuesto del cogito, del pensamiento puro, que le permite empezar a desarrollar. Diría yo, son tan engañosos los sentidos, por ejemplo en una posición puramente realista, que son insuficientes para cualquier planteamiento científico. Hay un gran prejuicio de nuestra época y es que la ciencia, por ejemplo, tiene su fundamento directamente en la experiencia de los sentidos. Y lo que ha enseñado Coiré, por ejemplo, es que más bien el ámbito del pensamiento científico tiene que ver con el lugar, digamos, de axiomas a partir de los cuales se desenvuelve un vínculo con la realidad que después se va desarrollando. Entonces yo diría que aquí hay algo que es bien interesante. Claro, yo podría retomar el argumento de los sentidos, pero renunciando a la exigencia cartesiana de certeza. Si renuncio a la exigencia cartesiana de certeza, puedo darle un lugar provisional al ámbito de los sentidos para desarrollar algún conocimiento del mundo. Pero en la búsqueda de Descartes, que es la posibilidad de encontrar un fundamento indubitable, que no admita ninguna excepción, los sentidos no serían el mecanismo primario. Y la segunda pregunta, bueno, que fue la primera de Dani, yo no sé exactamente cómo. A mí hay una cosa que me ha inquietado mucho del razonamiento cartesiano y es la posibilidad de cómo salir lógicamente del solipsismo. Porque podría ser uno básicamente lo que hace un argumento realista. Entonces, supongan ustedes que es un clásico. Dicen que cuando Parménides y Zenón de Elea, dice Kierkegaard, negaban el movimiento, Diógenes en un salto imprevisto sale a caminar enfrente de ellos. Y el gesto es interesante, es el gesto de un cínico, pero lógicamente no lo refuta. Entonces, es un poco lo que han dicho por ahí en divulgación, Feynman lo señala. Entonces, que cuando él estaba estudiando a Descartes, en plena facultad de filosofía, se dio cuenta que mientras estaban estudiando entró la policía y que la realidad estaba ahí dándole a bolillazos. Pero la pregunta de nuevo, en términos cartesianos,
es una pregunta lógica que es muy interesante. ¿Cómo lógicamente, es decir, mediante un razonamiento específico, logro salir de allí? Por ejemplo, Foucault va a decir el sujeto ya está estructurado por las relaciones de poder, pero ¿cómo lógicamente logro dar ese salto del solipsismo? Yo ahí devolvería la pregunta para que quede un poco rondando más, digamos, en la conversación, pero es un problema que yo creo se ha atendido no en los términos en los que Descartes formula, y que entonces lo que habría que hacer, bueno, por ejemplo, está la otra posición. Van a decir desde la filosofía del lenguaje, el lenguaje antecede al pensamiento, pero ¿cómo puedo tener certeza de que el lenguaje le antecede? Entonces, el centro de esa pregunta en los dos espacios está en la búsqueda de lo que Descartes está fundando, y es ¿qué me sirve como fundamento indubitable? Quizás uno podría decir que podría más bien moverme como una suerte de espacio en el que carezco de certeza, renunciando al ámbito, digamos, de lo indubitable y moviéndome bajo el campo de una serie de supuestos, que es básicamente lo que hacemos, pero no dejan de ser supuestos falseables, es decir, supuestos que siempre son objeto de interrogación. Hay una respuesta que quizás en el próximo café filosófico pueda desarrollar. Yo prometí muchas cosas, pero ya se acabó el año. Pero vamos a ver por esto, que es la que a mí me parece verdaderamente más inquietante y más maravillosa, que es en última la respuesta de lo que va a hacer Hegel con la dialéctica del amo y el esclavo y la dialéctica del reconocimiento. Y para decirlo ahora en una formulación que no desarrollo aún porque está por desarrollar, yo creo que el único espacio en el que eventualmente el sujeto puede salir del solipsismo es en el encuentro normalmente enamorado con los ojos del otro, en ese reconocimiento que es siempre tenso, como dice Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ese reconocimiento de dos conciencias deseantes que se encuentran, pero habrá que ver eso con todo el detalle para poder pensar. Bien, ¿quién más quisiera intervenir? Melanie. Yo pienso que Descartes descubrió algo que él ni siquiera mismo sabía que había descubierto, y para mí es el sentido real de la vida. En esa, digamos, esa frase un poco fría de que pienso luego existo, realmente él no descubrió como un fundamento indubitable de la razón, sino simplemente descubrió cuál era el sentido del hombre, o sea, de un concepto que nosotros fuimos creando a lo largo de la historia, que queremos saber, pues, detrás de como de un ego, de sentirnos diferentes o superiores al mundo que nos rodea, sentir que pensamos, que hacemos algo diferente, eso es lo que realmente yo siento que a uno lo hace hombre. Entonces, como tú decías, en ese momento que realmente yo estoy pensando, me hago a ese concepto. Mira, Melanie, que quiero leer un fragmento que tenía en mente y que con lo que mencionas me parece muy apropiado para pensar. Schopenhauer, en uno de los apéndices a El mundo como voluntad de representación, monta una conversación entre el sujeto y la materia para refutar directamente el materialismo. Mira cómo menciona. El sujeto: yo soy y fuera de mí no hay nada, pues el mundo es mi representación. La materia: qué insolente delirio, yo soy lo que existe y nada hay fuera de mí, pues el mundo es mi forma transitoria. Tú eres un mero resultado de una parte de esta forma y por ello eres fortuito. El sujeto: cuán disparatada arrogancia, ni tú ni tu forma existiríais sin mí, estáis condicionadas por mí. Quien haga abstracción de mí y crea poder pensaros, aún da en concebir un tosco engaño, pues vuestra existencia al margen de mi representación supone una contradicción, un hierro de madera. Que existís solo significa que estáis representadas por mí. Mi representación es el ámbito de vuestra existencia. Por ello, yo soy su primera condición. La materia: afortunadamente la osadía de tu afirmación se verá pronto refutada realmente y no por meras palabras. Algunos instantes más y dejarás de ser nada en realidad.
te hundirás en la nada junto con tu grandilocuencia, después de haberte columpiado transitoriamente cual una sombra espectral y correr la suerte de cada una de mis efímeras formas. Sin embargo, yo permanezco incolume y sin merma siglo tras siglo, a través del tiempo infinito, y contemplo impávida el juego de transformación de mis formas. El sujeto. Este tiempo infinito que te vanaglorias de atravesar, así como el espacio infinito, solo existen en mi representación. Habida cuenta de que son una mera forma de mi representación que albergo dentro de mí y en la que tú te presentas dando cabida a todo cuanto eres. El aniquilamiento con que me amenazas no me atañe, pues de lo contrario tú quedarías aniquilada conmigo. Ese aniquilamiento le concierne más bien solo al individuo, que es mi portador por algún tiempo y que como todo lo demás se ve representado por mí. La materia. Aun cuando te conceda esto y lo admita, tu existencia, a la cual ese transitorio individuo está indisolublemente ligado, lejos de ser algo que se sostiene por sí mismo, sigue dependiendo pese a todo de la mía propia, pues tú solo eres sujeto en tanto que tengas un objeto y ese objeto soy yo. Yo soy su núcleo y su contenido. Lo que permanece, aquello que la coliga y sin lo cual revolotea tan incoherente como insustancialmente, al igual que los sueños y las fantasías de tus individuos, quienes solo gracias a mí ponen a buen recaudo su apariencia. El sujeto. Haces bien en no querer impugnarme a través de mi existencia, por el hecho de manifestarse esta en los individuos, pues tan inseparablemente encadenado a ella como yo lo estoy, lo estás tú, a tu hermana, la forma, sin la cual no te manifiestas nunca. A ti, al igual que a mí, ningún ojo nos ha visto, desnudos y a solas, ya que ambos solo somos meras abstracciones. Un ser es en el fondo algo que se intuye a sí mismo y es intuido de suyo, aun cuando su ser en sí mismo no pueda consistir en esa intuición ni en el proceso de verse intuido, papeles que nos repartimos entre ambos. Así pues, estamos inseparablemente unidos como partes necesarias de un todo, el cual nos abarca a ambos y subsiste por nosotros. Solo un malentendido puede enfrentarnos para que cada uno combata la existencia del otro, siendo así que la suya propia se mantiene o quiebra en ella. Este conjunto que nos abarca a ambos es el mundo como representación o el fenómeno. Tras su eliminación, solo resta lo metafísicamente puro, la cosa en sí, que en el segundo libro reconoceremos como la voluntad. ¿Por qué ese apartado? Porque hay una disputa en el fondo de lo que Descartes está formulando y de lo que es la tradición filosófica, y es una disputa que además tiene efectos en la forma de entendimiento del mundo. Ahora habría que ver cómo salimos del embrollo, de esa tensión entre la constatación efectiva de que todo cuanto existe depende de la representación, pero también de esa materia, de eso que nos excede y que en muchos casos nos vincularía. Y por eso señalaba el fragmento de más, porque en el fondo están las preguntas que se vinculan a esto que parece solo una reflexión ontológica y una reflexión epistemológica, que son las preguntas en últimas por el sentido de cada uno de nosotros. Por el momento, mientras resolvamos lo del solipsismo, lo digo en primera persona, del sentido de cuánto soy y que cada quien tiene que formular como su propio ser, como ese ser que es cada vez el mío. Bien, ¿quién más quisiera intervenir? Yo. Felipe, David, Erika, Zulay. Perdón. Dudas. A mí me gustaría que precisáramos sobre entonces el sujeto cartesiano y ese concepto que juega en la filosofía contemporánea, en la medida en que Descartes igual no renuncia. Me parece que todo lo contrario, lo que pretende a través de las meditaciones es afirmar una existencia del mundo independiente del sujeto, que es Dios además,
que es un Dios que sostiene. No sé hasta qué punto entonces se rompe con ese subjectum y de verdad se asume la posibilidad de un sujeto, más bien el hecho de un sujeto apartado del mundo y de la materia, sino que abre esa posibilidad de pronto, pero sí Descartes me parece que lo que hace es decir, hay una posibilidad de conocer el mundo, hay un fundamento del conocimiento, pero no es el fundamento del mundo. El mundo es Dios, incluso en lo que no conocemos. Tú dijiste ahorita en tu introducción a la discusión que el conocimiento es ilimitado en Descartes, y yo no estoy muy de acuerdo en la medida en la que hay algo más grande en lo que plantea. Me parece que además lo hace en términos teológicos de su época, que van enlazadísimos con el sujeto que está planteando. Más bien, a partir de ese planteamiento del sujeto cartesiano se ha abierto la posibilidad de un sujeto que conozca el mundo, pero no sé si es ese mismo sujeto el que llamamos hoy en día sujeto cartesiano. Es una mala interpretación de lo que él planteaba. Para mí es inescindible ese Dios que sostiene en Descartes, ese Dios que es perfección y que fundamenta y que da certeza, y es un fundamento del fundamento que es la posibilidad de conocer. Y entonces, si hay un fundamento verdaderamente es un fundamento, o ya es nomás otra parte de la cadena. Es como eso. Gracias, Les. Bueno, de lo que alcancé a escuchar, pues llegué un poquito tarde. Me llamó mucho la atención el último pedazo, donde estábamos hablando más que nada sobre, por decirlo así, la empatía y cómo se debe entender a la otra persona desde el punto de vista de Descartes. Pero no sé si respondiendo básicamente a ese último paradigma, ese primer paradigma, se puede responder de la siguiente manera, y es con la fe, pero no tanto como una fe divina ni mucho menos, sino en cosas simples, como puede ser: yo tengo la fe de que mi compañero me ayudará con tal cosa, yo tengo la fe de que voy a pasar analítica, yo tengo la fe de ciertos aspectos. No sé si me hago entender, pero supongo que para responder esa pregunta básicamente ese tema que tiene Descartes, ¿no sería básicamente la empatía frente al otro? Gracias, David. De nuevo. Hay un elemento que me ha parecido bastante inquietante en un reconocimiento desde lo personal, pero también he visto diversas discusiones que se han engendrado en torno a ese tema. Y es que a veces nuestro locus de enunciación termina en una discusión cuando alguien desea como expresar precisamente lo que percibe de una situación particular o de un acontecimiento particular. En lugar de decir yo pienso, a veces se tiende a decir yo siento. Y lo he visto de manera muy latente en diversas circunstancias, y yo quisiera saber, digamos, cómo se trabaja el dualismo también, o cómo pesa el dualismo también en Descartes, porque uno sabe, como que tiene una preconcepción de que en Descartes también hay una contundencia con los dualismos, por ejemplo con el alma y el cuerpo, con el bien y el mal, también en sus reconocimientos, pero me inquieta preguntarme por qué la gente a veces dice yo siento en lugar de yo pienso. ¿Acaso ese decir yo pienso atraviesa como por un acto de soberbia? Quizá decir yo siento atraviesa como por un lugar más de la subjetividad, que puede ser como más condescendiente y no tan contundente, o digamos que ese tipo de dualismos serían antagónicos o también son relacionales. O sea, ¿cómo operaría precisamente el dualismo dentro de Descartes, entre el pensar y, por ejemplo, el sentir? Bien, voy con esta ronda. Yo quiero señalar algo que me parece como fundamental en el inicio, y es que quise detenerme en la primera meditación y en el segundo fragmento de la segunda, porque es allí donde mi propio pensar me separa de lo que Descartes va a formular más adelante. Es decir, yo creo que la formulación de Descartes a propósito de la evidencia del pensamiento es una formulación que racionalmente puede ser sustentada y demostrada incluso en la experiencia de cada sujeto, o por lo menos en mi experiencia en primera persona. Ahora, eso no deja de señalar que yo creo que se podría leer, y quizás la referencia a Schelling me permitía pensarlo, a dos cosas que se abren
con Descartes, se abre por un lado lo que va a venir después. Entonces Descartes va a señalar su renovación del argumento ontológico, que planteará esa serie, digamos, de elementos lógicos a partir de los cuales extrae la idea de Dios, ¿no? De manera muy breve, sin entrar como en el detalle de la argumentación, hay algo que es evidente para la razón, y es que todo exige principio de razón suficiente, nada puede ser sin causa. Primer elemento, primera premisa. Segunda premisa, yo soy un ser imperfecto y limitado que no alcanza, por ejemplo, a imaginar la totalidad de las figuras geométricas, que no alcanza a imaginar la perfección. Tercera premisa, sin embargo, en mí está la idea de la perfección, aplicación del principio de razón suficiente. ¿Cómo podría nacer de algo imperfecto algo perfecto? Rompería con el principio de razón suficiente en la medida de que habría la generación de algo de la nada, y de la nada nada. Retoma el principio Descartes medieval. Y en ese sentido, Descartes da el paso al argumento ontológico, que le señalará algo que es entonces Dios existe, y Dios, además, en tanto que ser perfecto, tiene que ser bondadoso. Ergo, si Dios es bondadoso, no me engañaría, luego se restituyó el mundo y los otros. Hay algo que nosotros conversamos en su momento, que es a mí el lugar donde me parece flaquea como el argumento cartesiano. No entro en uno de los detalles, que sería como sobre la comprensión del principio de razón suficiente, pero es en uno de los segundos detalles, y es la idea misma de la perfección. ¿De dónde saca Descartes la idea de la perfección como ente bueno, verdadero y bello? Y uno sabe, cuando menciona esos tres, de dónde lo está sacando, que es de la tradición griega, en específico de Platón. Ahora, ahí hay un argumento que salta hacia Dios, pero hay algo que a mí me parece absolutamente novedoso en Descartes, y es que Descartes no intenta, aun cuando se equivoque en el argumento, no intenta por un salto de fe, Kierkegaard, no intenta por un salto de fe establecer el estatuto de Dios, sino que lo somete al examen de la razón. Y al someterlo al examen de la razón, Descartes hace algo que es fundamental para la modernidad, porque de alguna manera está señalando, si el fundamento de Dios no es un fundamento racional, no se podrá sostener la existencia de Dios. Pero ahí también hay un punto delicado, y es que dentro de esa idea de la perfección de Dios y de la bondad, de estas, digamos, categorías que se le atribuyen, Descartes dice en un punto: Dios no me daría, digamos, una razón que me permita engañarme, o no me daría un engaño que no pueda solucionar a través de la razón. De todas maneras, hay un movimiento muy esperanzado ahí en la posibilidad de conocer. Entonces, en la racionalidad de Descartes igual hay un fundamento muy, muy teológico. Yo creo que a través de mi razón, pero todo el fundamento es Dios. Puedo salir de este equívoco, de equívocos de la razón que también puede haber. Yo creo que se habla de los equívocos de los sentidos, no tanto los de la razón, los puede haber. Pero hay una posibilidad, por lo menos, de desengañarme en la razón, y esa posibilidad me la ha dado Dios. Yo siento que ese es como yo creo porque no sé, también es por eso, creo que no he pensado suficiente. El punto del sujeto cartesiano, entonces, ese que a través de una razón esperanzada puede desengañarse y encontrar una certeza. Eso. Y entonces, en la vuelta, ¿por qué parar en Descartes en ese fragmento? Porque Descartes, y Heidegger lo dice en Ser y Tiempo de manera muy clara, a Descartes se pone a tematizar todas las cogitaciones, todos los pensamientos del sujeto, pero se le olvida el ser de ese sujeto. Y entonces habría que dar un paso atrás hasta donde ha llegado Descartes, para, evitando ese salto, que es un salto que vuelve a poner toda la tradición escolástica, porque la idea que va a traer de Dios es propia de la escolástica, detenerse en eso que es el lugar del sujeto.
Y ese sujeto entonces, en ese segundo lugar, se me revela como el sujeto que se le revela a Schelling, como el sujeto ambiguo y escindido que por un lado se supone sirve de fundamento a todo el ámbito del conocimiento, pero que sigue permaneciendo oscuro en términos de su fundamento. Y ese sujeto que permanece oscuro en términos de su fundamento va a ser el sujeto espinoso que va a retomar el psicoanálisis. Por eso Miller va a señalar que en el momento que aparece el discurso científico era el único momento en el que podía aparecer el discurso analítico, que ya va a ser no el razonamiento esperanzado a partir de la reconstitución, ya no de un gran otro que me engaña, sino un gran otro bondadoso, ambivalencia incluso frente a la función paterna, poner en más bien a ese otro sujeto que es donde no piensa, el lapsus, el inconsciente, etcétera, abrir esa posibilidad. Y por eso es el mismo sujeto, aun cuando Descartes haya retomado por otro lugar la tradición. Entonces, a mí me gustaría pensar, y por eso en ese retomar o ese volver a Descartes, que por supuesto hay que establecer una crítica a la manera en la que Descartes de manera solapada vuelve a poner toda la tradición metafísica, pero que por el otro lado hay algo en Descartes que a mí me parece una cosa maravillosa, pero por el otro lado muy razonada, que es el encuentro con eso que la tradición filosófica no se había encontrado, que es la evidencia del pensamiento, que en últimas no aparece aún tan evidente, aparece la evidencia del acto de pensar, pero aún habría que tematizar el pensamiento mismo y el ser de ese sujeto que piensa. Y yo creo que es allí donde a mí mismo la pregunta todavía se me abre como un profundo interrogante que está por ser desarrollado. Ahora, hay una segunda cosa que está en lo que David mencionaba, y es que a mí me inquieta mucho eso, porque la vida cotidiana y la vida en general se hace a partir de supuestos. Entonces, yo tengo que suponer un montón de cosas, por ejemplo, que ahora mismo otros me están escuchando y que no soy, por ejemplo, una suerte de esquizofrénico que pone todo ese lugar. Tengo que suponer, por ejemplo, que más o menos el ámbito del lenguaje me permite transmitir y comunicar una serie de ideas que van a llegar más o menos como las pienso al otro, aun cuando lo más evidente es que se abren en multiplicidad, digamos, de posibilidades. Tengo que asumir el supuesto, por ejemplo, y es un supuesto, y se asume muchas veces como supuesto, de que la vida merece ser vivida. Entonces, los supuestos están, y hablemos de la ciencia procede a partir de supuestos, y eso no es un ámbito despectivo, o sea, no tiene que ver, no, pues entonces está mal, no, tiene que proceder a partir de supuestos para poder desarrollar, ese es el sentido de alguna manera de la afirmación de Heidegger, la ciencia no piensa, no es una cosa bueno, que también en una parte de la obra de Heidegger, pero es una cosa simplemente de señalar que entonces sería un acto de orden secundario, sino que dentro de su estructura tiene que partir de supuestos. Tenemos que partir de supuestos en el ámbito de lo jurídico, que es ese gran supuesto que es la norma fundamental, diría Kelsen, ¿no? Es decir, el mundo está hecho de una serie de supuestos y que lo interesante de la actitud cartesiana y de la actitud filosófica es que hay una posibilidad de volver a poner en duda esos supuestos para poder intentar, digamos, abrir un horizonte de comprensión. Sin que eso abra otra posibilidad que sería ya la duda neurótica, que se abre en interrogar incluso aquello que es indubitable. Es decir, la certeza de mi pensar aparece como una certeza que es de carácter inmediato, y habría que ver, y eso sería, digamos, comprenderlo filosóficamente, cómo desbaratar la afirmación o el primer movimiento, digamos, de Descartes. Ahora, desbaratarlo, y para desbaratarlo, claro, uno puede salir de la lógica de Descartes, pero me parece que siempre la lectura más atenta a los textos es la lectura que se mete entre el lugar de Descartes para desbaratarlo desde dentro, porque la lógica de lo que está buscando Descartes es una lógica que dice: yo quiero un fundamento indubitable que me permita certeza frente al mundo y frente a la realidad. Ahora, por el contrario, yo podría asumir, ahorita quisiera cerrar con un poema de Borges, la posición del artista, que es una posición que se sostiene como Calderón de la Barca del reconocimiento de que no habría tal certeza indubitable y que a lo sumo hay ilusión y que la ilusión puede ser gozosa y que hay también engaño.
Entonces, por ahí se podría abrir una vía para pensar, digamos, el lugar de los supuestos. Hay en la fe, lo que pasa es que ese concepto viene marcado por todo, digamos, la tradición religiosa, pero la fe podría entenderse como el sostenimiento de los supuestos a partir de los cuales se estructuran determinadas formas de proceder frente a la vida o frente al pensamiento. Es decir, en términos de que estructuran un lugar. Hay saltos, por ejemplo, el intento de que yo pueda lanzar una afirmación que creo va a convencer o no convencer a otro sujeto. Y ahora, frente a ese último punto, que es el dualismo cartesiano y lo que señala Descartes en ese apartado, a mí hay una doble mención que me parece importante. Descartes dice, y lo vuelvo como vuelvo sobre eso, porque a mí cuando lo encontré me pareció pues fundamental. Cuando Descartes se encuentra con el cogito, dice... Miren la multiplicidad. Dice, ¿qué soy pues? Una cosa que piensa, pero amplía, que es una cosa que piensa, es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere o también imagina y siente. Es decir, en el primer fragmento en el que Descartes no se ha metido todavía en esta cuestión de la realidad, la res extensa, Dios, etc., Descartes no está afirmando de manera inmediata un sujeto escindido, y aquí el ámbito del pensar aparece como un pensar que está anclado a la sensibilidad. Es decir, que con independencia, dice Descartes, de que lo que mis sentidos me señalen sea directamente algo que dice efectivamente sobre la realidad, sin embargo mis sentidos en términos de que estoy sintiendo también son indubitables. Es decir, la certeza del cogito cartesiano no es solo la certeza del pensamiento, que en la tradición, digamos, más rígida se utiliza para hacer una crítica a Descartes, que de inmediato lo inhabilita por ser un frío pensador y un tosco pensador racionalista que no tiene atención, digamos, sobre el dominio del querer, la voluntad, o sobre el dominio, digamos, de las emociones, o más bien de las emociones y los sentimientos, sino que hay en Descartes allí, digamos, una dualidad. Ahora, lo que va a establecer ya más adelante sí va a ser un dualismo que yo creo que tiene mucho de criticable, y no estaría en eso, pero Lacan, por ejemplo, va a decir que Descartes forcluye el cuerpo, es decir, que se pasa el cuerpo por encima, para decirlo de alguna manera, que inhabilita la posibilidad de entender cómo el pensamiento, y lo conversamos alguna vez, el pensamiento es cuerpo también. El pensamiento es la sensación de lo que pasa por todo mi cuerpo, mi organismo en el momento del que estoy pensando. Es el pensar, por ejemplo, del ser que se abre melancólicamente, o el pensar sobre el ser que se puede abrir en la alegría. Es decir, no se puede establecer, y en eso hay también que separarse de Descartes, una suerte como de completa, digamos, diferencia entre el ámbito del pensar y el ámbito de la sensibilidad. Y por eso a mí lo que me interesaba, sobre todo con esas primeras preguntas, que es algo que todavía no resuelvo yo mismo, pero que vale la pena revisar, es cómo, de nuevo, sobre Descartes sería posible, sin embargo, establecer el vínculo de la observación y del análisis atento de todos los demás problemas sin que se abandone el fundamento del cogito, es decir, del pienso, que es, y de nuevo insisto en eso, evanescente y puntual, que dura un instante, pero que sin embargo hace ese instante, que es la profunda meditación de Descartes, una potencia lo suficientemente movilizadora como para que Kierkegaard afirme que toda la filosofía moderna gira en torno al pensamiento de Descartes. Que, como lo decíamos también con Zizek, toda la filosofía tenga que sentirse incómoda frente a ese sujeto cartesiano que sigue interrogando desde las más variadas posiciones, que a Descartes se le atribuya, para dar otro ejemplo que no mencioné allí, por ejemplo, como hace la teología de la liberación y en parte la filosofía de la liberación, el hecho, por ejemplo, del descubrimiento de América como una masacre. Es decir, ¿cómo podemos retomar lo que hay en Descartes como una orientación que, aún no desprendiéndose de la tradición metafísica medieval, abre un horizonte para pensar lo que pensarían, digamos, otros autores de una manera mucho más precisa? Y en eso mencionaría algo a propósito de Descartes que me parece maravilloso, y es que Descartes es uno de esos hombres que está ubicado en un espacio muy particular de la historia, que es un periodo de transición, y que tanto que está ubicado en un periodo de transición aparece lo nuevo que se insinúa y que hay que recoger humildemente, pero por el otro lado lo que todavía puede ser criticable, que se
cuela como dentro de esa tradición, que es en últimas, y lo han dicho muchos historiadores de esa manera, por ejemplo Etienne Wilson, toda la metafísica de Porfirio y todo el ámbito, digamos, del pensamiento medieval. Ahora, ¿cómo y qué implica ese fundamento enigmático que es cada vez el mío, como diría Heidegger? ¿Qué es eso que se da en primera persona, que es de lo que tengo una certeza inmediata, pero que aún veo como forma, para decirlo de alguna manera, que intuyo como forma, pero que me cuesta precisar en el contenido? Y es allí donde se abre entonces la doble orientación, ¿no? Una posibilidad de leer a un nuevo Descartes. Un Descartes que se detenga en esa primera meditación antes de abalanzarse rápidamente ante el vértigo de estar siendo engañado, y que se detenga más largamente en lo que implicaría su propio pensamiento. Y yo creo que es allí donde se puede retomar un pensador para intentar darle nueva vida. Bien, ¿quién más quisiera? Santiago. Bueno, agradeciéndote la intervención, y pues había fragmentos en los cuales sentía pues como lo que podría ser el peso de la ignorancia por el desconocimiento de autores y de algunas referencias, pero acompañado a su vez como del asombro del pensamiento, y como el ánimo, aunque no se clarifica o se entienden muchas cosas, como el ánimo a quererlo entender. Eso como en términos de sensación sobre tu presentación. Y lo segundo, una cosa muy simple quizá, pues yo no soy lector exhaustivo de Descartes, pero creo que en este ambiente democrático de la palabra se puede presentar esa inquietud desde lo muy simple que lo pienso, y es cómo pensar la posibilidad de la respuesta. Lo poco que me ha acercado a Descartes, tengo una lectura de Zuleta en Lógica y Crítica, donde él hacía una especie de advertencia, que cuidado con interpretar a Descartes como con una especie de duda impotente, es una duda que se queda encerrada en sí mismo, con un círculo vicioso, y pensaba en algunas posturas del conocimiento que se puedan refugiar o puedan excusarse un poco en esa eterna duda, y casi incluso, obviamente teniendo pues abismales diferencias, pero algo de eso hay en el posmodernismo, como la imposibilidad de la verdad, y entonces se refugian en eso y, digámoslo, con eso desechan los caminos de la razón. Por eso digo que son posturas diametralmente opuestas, porque nada que ver pues con la postura de Descartes, que es por el contrario una reivindicación de la razón. Si algo de lo que logré entenderte y agarrar en lo que decías era precisamente todas esas dificultades que hay en un conocimiento objetivo, verdadero, que hay, ¿cierto? Las distorsiones que puedan generar los sentidos, lo falseable que son muchos otros supuestos y demás, entendiendo todo eso como eso otro, a lo que, digamos, lo trata de despejar la duda, que es la respuesta, y es la conquista del conocimiento. Es decir, si has pensado ese aspecto, si hay algo ahí que se pueda señalar sobre cómo es la posibilidad de la conquista del conocimiento, no de rechazar la duda de facto, pero lo pienso incluso como muy básico. Y cuando uno hace un estudio o investiga algo, listo, empezó con una duda, pero esa duda no puede ser la misma dentro de un mes o de un año. O sea, sería problemático que luego de, si emprendiste un conocimiento, te hayas quedado como en esa misma instancia. Entonces como de una duda se pasa incluso a esa otra duda, y eso incluso ahí hay unos conocimientos distintos, incluso la reformulación de la misma duda, como que con mayores elementos, un poco como recuerdo ahí a Marx cuando planteaba aquello de el movimiento del pensamiento, el retorno al punto de partida, pero de forma enriquecida. Entonces espero ahí haberme hecho entender con el asunto. También frente a lo que viene mencionando Santiago y lo que se ha venido hablando, yo la verdad nunca me he acercado mucho a Descartes, pero me preguntaba cómo él piensa la noción del tiempo, porque de una u otra manera, por ejemplo, frente a lo que dice Santiago, y pues que digamos que se mira un poco con Heidegger,
esta condición del saber que uno se es limitado, de que el tiempo se agota y que por ende mi existencia también va a finiquitar, de una u otra manera como que me lleva a tener que solucionar algunas cosas o posarme en algo y aún así no, es, digamos, tengo una duda, no me puedo quedar simplemente toda la existencia en esta cosa, sino que se van a ir encontrando, digamos que puntos en donde posarme y seguir avanzando y generando más, porque el tiempo se acaba. O sea, no sé, pienso en este texto de Borges cuando dice que, bueno, uno de los inmortales se cae y se demoran casi 2000 años en sacarlo, yo no me acuerdo cuánto, porque el tiempo, él puede pensarse todo lo que quiere, quedarse ahí meditando, pero el tiempo no nos da esa posibilidad, incluso nuestras mismas búsquedas y la misma posibilidad pues en el que nos hacemos en el mundo que nos corresponde vivir. Entonces, ¿cómo se piensa ahí la noción del tiempo? Si la piensa o cómo se ve. Vengo pensando en cuanto a que la similitud que hace entre los sentidos y lo que, bueno, en su momento se estableció el pensamiento es como lo perfecto, lo irrefutable, pero si yo lo que estoy buscando es algo que sea irrefutable, entonces pensaría que lo que busca este autor o este filósofo es tal vez a un ser perfecto, en el sentido de que, ¿cómo sé que estoy pensando bien? Sería la duda que me surge, y si no existe una refutación a ese pensamiento, es decir, mi duda es correcta o, por ejemplo, se me ocurre mucho en el sentido de, no quisiera ser, ¿cómo decirlo? No alarmista, sino, pongo el ejemplo de una persona que tenga un tema mental limitado o tenga alguna enfermedad. Esa persona estaría presta a eso irrefutable, al pensamiento, al dudar, o se concibe solamente únicamente a la persona que está en unas condiciones óptimas, entre comillas, que está sana. Sería mi duda frente al planteamiento, porque si yo empiezo a concebir que los sentidos son algo que es refutable porque simplemente confundí a una persona pues en la calle, pues entonces ¿por qué el pensamiento no tendría ese mismo riesgo, ese mismo peligro? Muy bien, varias preguntas difíciles. Bien, yo quisiera partir de lo primero, que sería la pregunta. Bueno, voy a partir de allí. Yo creo que hay un profundo peligro en la respuesta precipitada frente a lo que formula la posmodernidad, ¿no? Y el peligro tiene que ver con el mismo peligro que corre Descartes al ir a ubicar rápidamente otro fundamento estable que permita salir de esa suerte, digamos, de inquietud o de zozobra. Es decir, por supuesto que la posición cartesiana e instalarse en la duda abre al sujeto a una sensación vertiginosa, y que esa sensación vertiginosa para todo el plano de la cotidianidad y para todo el ámbito, digamos, de la vida, puede ser profundamente peligrosa en términos de desarrollar posiciones o fatalistas frente a la posibilidad del conocimiento, o incluso posiciones que llegaran, digamos, en últimas, si se puede decir así, se me ocurre de esa manera en este momento, al irracionalismo. Pero lo que digo que se esconde como peligro es intentar responder rápidamente en una afirmación vehemente de la verdad que sea más una explicación, digamos, un intento por afirmar no podríamos vivir sin la verdad. Es decir, es impensable que podamos vivir sin el concepto de lo verdadero, es impensable que podamos atender a esto sin las consecuencias que eso implicaría. Y pienso en eso más bien dando un paso antes, y es que la posición de Descartes no es la posición tampoco no diría de la posmodernidad, de algunos pensadores que se instalan en un pasmo en el que no hay posibilidad de responder a nada, sino que la posición de Descartes es la posición, en tanto que filósofo, de quien sabe instalarse en el vértigo de la pregunta e intentar aproximaciones a una respuesta que permanece, sin embargo, siempre difícil en su acceso.
Entonces, no es por un lado ni el pasmo de las sociedades contemporáneas, que sería el silencio completo frente a los interrogantes y el simplemente quedarse con el vértigo, pero no es tampoco la posición, por lo menos de la lectura que hago de esos primeros apartados, del religioso que afirma vehementemente una esperanza por un acto de fe, sino que en tanto que filósofo sabe algo y en tanto que asombrado sabe algo que Heidegger mencionaba muy bien, y es que cuando un sujeto se instala en una pregunta, que es una pregunta auténtica, la pregunta se reitera aun cuando se hallen nuevos horizontes. Porque la pregunta auténtica, dice Heidegger, la que instala el asombro, es una pregunta de la que no se puede salir ni entrar. No se puede salir porque la profunda conmoción que genera es una conmoción tal que hay algo allí que le concierne, lo más profundo de su ser, que tiene que ser todo el tiempo objeto de interrogante. Pero no se puede entrar porque hay algo en eso que es asombroso que permanece siempre enigmático. Y entonces la posición que se me ocurre en este momento es una posición que sepa, responder a los dos peligros, al peligro del pasmo que hace silencio y que aboga por el silencio o por el conjunto de opiniones dispersas que carecen de fundamento, pero también por el otro lado la posición religiosa o con residuos religiosos que se lance afanadamente a intentar encontrar un fundamento que me diga cómo ubicarme ante el vértigo de todo lo que eso produce. Ahora, esa sería una posición que podría complementarse o que podría pensarse con un segundo fragmento, y que yo pienso que hay allí algo que es muy interesante, que es el lugar de lo que Heidegger denomina como la serenidad. El pensamiento filosófico, contrariamente a lo que hace a veces el pensamiento, científico, el pensamiento filosófico piensa siempre lo mismo. Y quizás una de esas afirmaciones interesantes es que los filósofos se han encontrado con una idea que ha resultado asombrosa y que le dan vueltas durante toda su obra, que es una obra rica, no quiere decir que sea estática, pero que piensa siempre el mismo interrogante que se abre. Ahora, yo estoy de acuerdo en eso y completamente de acuerdo que eso no puede haber. Bueno, no es que no pueda, que lógicamente tampoco se puede establecer eso que sería una duda neurótica, es decir, una duda que se establece sobre todo, incluso lo que aparece como indubitable, que por el momento en lo que, logro pensar sería la certeza del cogito. Ahora, hay una cosa que es muy interesante a la par para entroncar con la otra respuesta en donde titubeo un poco más, pero que a mí me llamaba mucho la atención en la relectura que hicimos esta vez del texto de Descartes, y es que Descartes, a la par que está hablando de todo el ámbito del pensamiento, lanza dos líneas muy breves sobre la locura. Y entonces, a la par que aparece toda la pregunta por la certeza que sería de orden indubitable, hay una pregunta también por el profundo vértigo que podría ser la locura para el sujeto. Ahora, no entro como en la resolución de la pregunta, la dejaría abierta porque no tengo como herramienta, no lo he pensado y no lo pienso en ese momento como apresurarme la respuesta, lo dejaría como pregunta para mi propio trabajo, pero creo que una clave de lectura puede estar en esa primera meditación, en la que en dos líneas hay una mención, al tema de la locura. Y por el otro lado, la otra pregunta que tampoco la he indagado como largo en ella es la pregunta por el tiempo. Lo que podría decir son dos cosas: que ese pensamiento que aparece como certero para Descartes es un tiempo en presente. Y que eso puede decir algo sobre el tiempo, no sé bien qué es lo que podría decir, habría que pensar como leíamos en su momento en Heidegger, si eso no lleva a un extravío en la consideración del ser, del cogito de las cosas, pero dejaría allí como también la clave para pensarlo como más largamente. Hay una mención a un tiempo que se manifiesta en presente, y que ese tiempo que se manifiesta en presente aparece un poco en lo que leíamos de Schopenhauer en la atención, cuando la materia le responde. Bueno, como de alguna manera, criatura insolente, lo que te va a pasar es que habrás de desaparecer, y habría que entonces pensar un segundo horizonte de ese mismo cogito que reconoce que solo es evanescente y un instante en el que puede centrar su atención y su meditación en el ámbito del presente para abrir una pregunta, y es ¿qué pasa cuando ese presente se desvanece? Que es la pregunta también por lo ausente, ¿no? Podría aparecer la pregunta por la muerte, se me ocurre allí. Lo dejaría también como indicación porque me parecen esas preguntas especialmente difíciles para pensarlo. Entonces tendríamos allí esos tres elementos. Si les parece, hacemos una intervención más y quisiera leerles un poema y ponerles un recordatorio para
para que vayamos cerrando. Hay una frase que mencionaste que me quedó rondando mucho, que es esa el momento en el que somos y no pensamos. Y entonces me estaba preguntando qué tan posible es eso, de ser y no pensar. Y entonces hubo una pregunta que hizo Zulay que me pareció que se acercó un poco a eso, y es el tema del sentir y el pensar como una oposición dualista. Entonces pensaba que tal vez en ese tema del momento en el que somos y no pensamos habría otra oposición, que sería la de la vida contemplativa y la vida activa. Y entonces no sé si ese pensar en Descartes estaría referido únicamente a lo que sería la vida contemplativa, y en ese sentido, ¿cuál sería como el lugar de la acción en el pensar? Bien, dos cosas sobre eso que me parecen interesantes. En el discurso del método, Descartes tiene que hacer un movimiento que es muy interesante. Descartes dice: mientras me pongo a dudar de todas las cosas, tengo que generar una moral provisional. Así lo formula, una moral provisional que me permita conducirme frente a la realidad mientras logro ubicar un fundamento que me sirva para también poder establecer los criterios de la moral. Esa moral provisional que Descartes fija con mucha cercanía al estoicismo y a formas de la filosofía antigua, le da un horizonte para poder seguir dirigiéndose en la vida. Es decir, ahora, en eso hay un profundo movimiento que Foucault señala. Es la primera vez en la que en la modernidad hay una suerte de inicio de decisión entre el ámbito, digamos, de la filosofía entendida como discurso y la filosofía en términos de la práctica. Hay una posibilidad de decisión que Descartes intenta resolver con ese lugar de la vida, de la moral provisional en la vida práctica. Ahora, Descartes después de eso va a establecer toda una moral y todo un análisis de las emociones y todo un análisis de lo práctico a partir de eso que serían, digamos, ya suposiciones éticas que habría, digamos, que detallar en otro lugar. Y hay otro fragmento de la pregunta que me parece uno podría detenerse y que yo creo que es lo propio del pensamiento psicoanalítico. ¿Cuáles son esos espacios donde somos y no pensamos? Y entonces uno puede atender allí a que el ámbito del pensar supone siempre la estructura del yo y por el otro lado la estructura de lo consciente, porque el movimiento que establece Descartes es el de la conciencia de ese yo que actúa en un momento particular, pero la posibilidad de abrir ese lugar donde somos pero no pensamos estaría, por ejemplo, se me ocurre en el lapsus. El lapsus es algo que acontece en lo que somos, y en muchos de los casos somos más profundamente, y quizás por allí haya alguna orientación para pensar ese fundamento extraño, pero en el que directamente no hay pensamiento entendido como conciencia y como yo. Ya otra cosa dirá Freud, los pensamientos latentes, bueno, eso es como ya con otra categorización. Aún más, somos y no pensamos, y fue lo que se me ocurrió ahorita para pensar también otra de las preguntas que estaba por allí, en ese momento en el que, por ejemplo, la ira me embarga, y en el que en la ira soy, pero sin embargo el pensamiento no aparece como momento directo, en el que no estoy siendo ni consciente ni de la sensibilidad ni de lo que estoy observando, sino que hay un movimiento casi que activa otras cosas que están en ese fundamento extraño. Se me ocurre entonces pensar en esa doble vía. Por un lado, lo que estaría en esa moral provisional para el ámbito de lo práctico con Descartes, y por otro lado, eso donde somos y no pensamos, que yo creo desde Freud y el psicoanálisis se podría atender. Pues bien, antes de cerrar quiero recordarles que tienen por ahí una hojita, no lo vayan a olvidar, pueden leerla, revisarla precisamente para este espacio, y quiero leerles un poema de cierre de Borges que se llama Descartes. Soy el único hombre en la tierra, y acaso no haya tierra ni hombre. ¿Acaso un Dios me engaña? ¿Acaso un Dios me ha condenado al tiempo, esa larga ilusión? Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna.
He soñado la tarde y la mañana del primer día. He soñado a Cartago y a las legiones que desolaron a Cartago. He soñado a Lucano. He soñado la colina del Gólgota y las cruces de Roma. He soñado la geometría. He soñado el punto, la línea, el plano y el volumen. He soñado el amarillo, el azul y el rojo. He soñado mi enfermiza niñez. He soñado los mapas y los reinos y aquel duelo en el alba. He soñado el inconcebible dolor. He soñado mi espada. He soñado a Elizabeth de Bohemia. He soñado la duda y la certidumbre. He soñado el día de ayer. Quizá no tuve ayer. Quizá no he nacido. ¿Acaso sueño haber soñado? Siento un poco de frío, un poco de miedo. Sobre el Danubio está la noche. Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres.